Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Qué tal? Ya nos estamos enlazando. De hecho, ya tenemos público por ahí esperando. Sí, gracias a Nancy Bracho por ahí de Venezuela, que llegó muy temprano. Y vamos a ver si llega Rodrigo y Julio. Por aquí lo estábamos esperando, pero parece que a lo mejor se van a incorporar un poquito más tarde. Pero bueno, aquí estamos Ricardo Esparza y Alejandro Chávez de Jalisco, México. ¿Qué tal? Listos. Y pues bueno, si nos alcanza el tiempo, hoy vamos a ver dos temas. Por un lado, vamos a ver qué es el Homo huluensis, ¿sí? Y también el tema de, esta es una noticia, de qué tan antigua es la fogata humana registrada en el mundo, ¿no? Está interesante, aunque es corto. Pues adelante, Ricardo, con lo que el que gustes empezar. Muy bien, pues en ese orden que lo mencionaste, Ah, pues vamos vamos. viendo al Homo yuluensis o algo así, Sí. que es el eslabón perdido de Java, según mis notas. Ujú. Sí, aunque bueno, hay varias referencias por ahí en internet, ¿no? Entonces, yo traigo una donde se dice que es como, digamos que se descubre en, ¿cómo se llama la paleontología? Es que tiene un nombre paleontoantropológicos en la parte de la historia paleontoantropológica. Ujú. Y es como de las más intrigantes de las últimas décadas, ¿no? Ya que es una especie hipotética, así le llaman, y se dice que su nombre significa hombre de Java del sur, y ha generado muchos debates científicos, sobre todo por el tema del género Homo en el Pleistoceno medio asiático. Sí, o sea, sobre todo porque está en esa zona específica y en esa época y en esa zona, ¿no? Entonces, como que ha generado como mucha controversia su aparición y su descubrimiento. Entonces, allá como en el contexto histórico, más o menos en el 2008, es cuando se logra este hallazgo inicialmente. Y bueno, se encuentran los primeros restos fósiles que se atribuyen al Homo yuluensis o juluensis, que fueron descubiertos en sedimentos fluviales cerca del río Bengawan Solo, en Java Oriental, esto en Indonesia. Por eso de ahí el nombre del hombre de Java del Sur. Esto por el equipo de paleontoantropólogo indonesio, el doctor Arif Satria, en un yacimiento, el cual denominaron Yulu, que en javanés significa profundo, y ahí contenían fragmentos craneales de la parte frontal, parietal y occipital. Había también una parte de la mandíbula parcial, digamos, con dentición, que la cual estaba muy bien conservada. Había 3 huesos del metacarpio, o metacarpianos, y fragmentos de fémur. En estas excavaciones que más o menos estuvieron entre el 2012 y 2018, hubo varias compañías que empezaron a revelar más restos. Adicionalmente, había otros cinco personas que estuvieron también ahí, eh, digamos que viendo las referencias de lo que estaban encontrando. También encontraron más esqueletos, uno parcialmente de un joven que le llamaron Yulu 3, el cual proporcionó información más relevante sobre lo que es el desarrollo ontogenético. Y bueno, la parte de las características morfológicas también se basaron mucho en la parte de los descubrimientos craneales, ¿no? En la capacidad craneal, que era de 800 a 950 centímetros cúbicos, intermedia entre el Homo erectus, que era de 800 a 1100 centímetros cúbicos, y el humano moderno, que es entre 1200 y 1400 centímetros cúbicos. Entonces estaba como en esa media, ¿no? Eh, Se dice que también encontraron dentro de la parte craneal los toros supraorbitales, o sea, la parte de los ojos, eh, digamos que un poco ya menos prominentes en el Homo erectus clásico, pero más marcados que en el Homo de Heidelbergensis o algo así. También había un tema del perfil facial, donde la parte del prognatismo moderado, con las mejillas ligeramente aplanadas, ¿no? O sea, son
términos como muy este, ¿Técnicos? técnicos referente a la parte de los pómulos, ¿no? De la parte del perfil facial. En la parte de las mandíbulas, es que fue una mandíbula sin mentón, sin un mentón pronunciado, y se dice que el cuerpo mandibular era muy robusto, ¿no? Entonces sí dan unos detalles muy, muy técnicos y detallados al final de cuentas, ¿no? En la parte dental se encontraron molares, perdón, reducidos en tamaño respecto al Homo erectus, pero con patrones de surcos intermedios. En la parte de los caninos eran muy pequeños, con desgaste característico de la dieta mixta, y su esmalte dental pues era grueso, similar a las poblaciones que consumían alimentos duros. Entonces, pues bueno, ahí me imagino que tenían unos dientes muy, muy gruesos, muy extraños para poder tener esa dieta. Ahora, la parte postcraneal, que también ahí se encontraron y dejaron referencias, se dice que tenía una estatura estimada entre el 1,55 y 1,65 en los machos adultos. Sus proporciones corporales eran tronco ancho, extremidades relativamente cortas, tenían como una especie de adaptación tropical. Y los huesos de las manos, el pulgar oponible o completamente moderno, es decir, ya tenía nuestra característica compatible con la fabricación de herramientas, ¿no? En el tema ya de datar lo que es la parte del tiempo, en la parte de cuántos años existieron, está bastante interesante porque de acuerdo a los métodos que utilizaron, según el argón, argón de 40 y 39, que es una referencia ahí a los, Una técnica para datar, ¿no? ajá, que le llaman argón. Se dice que tenía 450,000, entre el 450,000 y 550,000 años, o sea, el Pleistoceno medio. Y según series de uranio, confirmaron en restos dentales más o menos la misma datación. Con el paleomagnetismo, que eran estratos con polaridad normal, de Brunes, hicieron esas tres referencias y más o menos dieron el mismo tiempo. Entonces, quiere decir que hicieron una datación un poco más validada, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la parte del ambiente, los sedimentos indican que estuvo en un ambiente de llanura aluvial, con bosques monzónicos estacionales, zonas de sabana abierta, recursos hídricos permanentes, la fauna asociada, estaba un estegodón, que era un elefante extinto ya, ciervos, bovinos, tortugas gigantes, y bueno, esa parte de la fauna que se encontraba ahí, ¿no? También había, digamos que algunos comportamientos que pudieron ahí detectar de acuerdo a esto, había yacimientos asociados al continente y encontraron herramientas del modo 2, que así les llaman, que es ya como como le llaman aquí achelense tardío, Uh-huh. que incluían bifaces simétricas de caliza y basalto, es decir, utilizaban ya piedras, las lascas retocadas y percusores o yunques. Como que ya tenían ahí algunas herramientas para fabricar, me imagino que para la caza, ¿no? Sobre todo, para la caza de animales, no para la caza de la casa, ¿no? Y había algunas evidencias ya del uso del fuego, porque había estratos digamos que con hogares ya estructurados, fragmentos óseos calcinados y acumulaciones de carbón de vegetales que sugerían que tenían un control sistemático del fuego. Entonces, pudiera ser que ya utilizaban el fuego. Y esto también nos lleva a que el fuego pues es más antiguo todavía, ¿no? Porque de repente el fuego no es tan antiguo como se dice en la historia, pero aquí al parecer ya tenía muchos más años que según podemos recordar. Y algunas posibles conductas que se pudieran mostrar, se descubre que había marcas ocres de uso y perforaciones en conchas marinas, más o menos a 40 kilómetros del yacimiento, sugiere comportamientos simbólicos o de ornamenta, ¿sí? También había
bueno, en la parte taxonómica y filogenética, hubo esos debates donde la comunidad de paleontoantropológica se dividía entre varias interpretaciones, ¿no? Por un lado se decía que era una especie válida, es decir, proponentes principales, el equipo indonesio y alemán, que eran los que siguen esta investigación, combinaban una característica primitiva y las derivadas, ¿no? Después había diferencias significativas con el Homo erectus local y pues eso generaba ahí una especie de debate. Por otra parte, había una subespecie del Homo erectus, para los que eran más escépticos, con variaciones dentro de la población yavanesa y la hibridación con poblaciones migrantes, ¿no? O sea, también había ese otro debate que podría ser un híbrido. Y por otro lado, que era la tercera teoría, que era un descendiente del Homo heidelbergensis, o así, que era lo que la minoría pensaba, que era ya la llegada tardía desde África o Euroasia occidental. Es decir, que esa especie llegó ya de una manera tardía a esta zona y evolucionó, pero es como la menos debatida, ¿no? Y bueno, ya digamos que en la posición en el árbol evolutivo se tienen las hipótesis donde la más aceptada sugiere que el Homo juliensis podría representar una rama asiática del Homo heidelbergensis, un ancestro potencial de los híjole, tiene unos nombres bien, Denisovanos. denisovanos, ajá, y un linaje hermano de los neandertales y sapiens, ¿sí? Entonces ahí, por ahí deriva esa especie, ¿no? Y bueno, ahí en temas de contexto, digamos que podemos dejarlo ahí por si gustas opinar también algo o complementarlo, porque finalmente hay un poco más de información, pero para no consumirme todo el tiempo. ¿Sale? Sí, bueno, para los que se estén conectando en este momento, estamos hablando de una, digamos, especie relativamente reciente de Homo, o sea, de los hombres, Homo huluensis, ¿no? Y bueno, aquí lo sorprendente es de que hasta ahorita la historia oficial que nos platican es la siguiente. Se supone que la especie, ¿no? O las razas tipo Homo, de donde salimos nosotros como Homo sapiens, viene de África, hasta ahorita, ¿no? Y de África se supone que se creó en algún momento, hace mucho, digamos casi 1 millón de años, el Homo erectus, y aparte que es el hombre que camina, ¿no? Parado. Y del Homo erectus, de ahí se salieron, ¿sí? Como muchas ramas con el tiempo, mucho tiempo después, y el último somos nosotros, ¿no? El Homo sapiens. Entonces, tomándonos a nosotros como los últimos, siguiéndonos para atrás, pues antes del Homo sapiens, pues estuvo el hombre de Neandertal, ¿no? Y antes del hombre del Neandertal estuvo el Homo habilis, que era el hombre hábil, ¿no? Después del Erectus. Entonces, después han encontrado un montón ahí llenando huecos en diferentes lugares. Y lo interesante es que durante casi todo el siglo XX, encontraban muchos, digamos, huesos, ¿no? Especímenes de diferentes tipos de homos en África. ¿Y por qué los encontraban? Pues porque estaban buscando en África, ¿sí? Sobre todo los ingleses, estaban buscando por ahí en los valles antiguos. Y entonces, pues ahí encontraron, ¿no? Desde hace muchos, e inclusive antes de los Homo, están los Australopithecus, ¿no? Que son algo parecido a los chimpancés, pero que también ya caminaban en dos patas, el dedito gordo del pie ya se les estaba juntando con los otros, ¿no? Ya no estaba tan separado como en los chimpancés, etcétera. Entonces decían, no, pues todo salió de África y en África se dio, digamos, todo el avance y después de ahí se fueron a conquistar Asia y Europa. Y resulta que ahora que ya están escarbando más en Rusia, que fue por ahí relativamente cerca de Rusia donde se encontraron los Homo denisovanos, ¿no? Que al principio pensaban que era un
neandertal, pero así un poquito medio extraño. Y medio extraño me refiero a, por ejemplo, no sé si sepan de perros los que nos están escuchando, pero los que ven, por ejemplo, un pastor alemán y un pastor belga, con verlos, tú te das cuenta que tienen un ancestro común. Son lo suficientemente parecidos para que los relaciones, pero también son lo suficientemente diferentes para decir, ah, sí son dos razas diferentes, porque el pastor alemán, digamos, tiene una altura y el pastor belga es más chiquito. Y luego el pastor alemán normalmente, aunque pueden haber totalmente cafés y negros, normalmente es la combinación de café y negro, ¿no? Y en cambio el pastor belga, pues hay muchos que son blancos o de colores claros y no son tan peludos, pero tú les ves el porte y dices, estos dos vienen de un ancestro común. Ah, pues acá igual. De hecho, lo sorprendente es que a veces, conforme avanza la ciencia, ¿no? Y los estudios del ADN, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, a veces con que encuentren un huesito de una parte del dedo, ¿sí? Con eso dicen, ah, es de otra rama de la familia, y tú dices, ah, caray, ¿a poco así nada más con un huesito sin encontrar un esqueleto completo? Sí, así está tan avanzada la ciencia, ¿no? Que analizan el ADN y dicen, ah, está emparentado con estos, pero es diferente. Entonces, pues en este año 2024 decidieron que había muchos especímenes que habían encontrado en años anteriores y que valdría la pena hacerle su propia ramificación, y de ahí sale el nombre de Homo huluensis, ¿no? Y como nos dijo Ricardo, pues han sido encontrados en Asia, ¿no? Por allá, China, Mongolia, etcétera. Entonces dices, ah, ¿por qué no los encontraron antes? Porque no los buscaban por ahí. Ahora que ya están buscando, están encontrando, ¿no? Nuevas familias del género humano, y pues se está llenando cada vez más, ¿no? El rompecabezas, y sabemos que no es una línea recta de que, ah, de salió después de tantos años y luego salió y luego y así derechito, sino que son como ramas de que, ah, se dividió en dos y resulta que uno se extinguió y hasta ahí llegó, pero otro sí siguió y luego de ahí venimos nosotros, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante a mí. Ahora, relacionando esto con otras noticias y con muchas cosas que hemos hablado en el pasado, yo digo, imagínate, ahora que están buscando en Asia y en Rusia, están encontrando cosas pues muy antiguas, ¿no? De hace 300,000, 400,000 años. A mí me gustaría que con esas ganas y ese dinero también escarbaran acá en América, porque a lo mejor nos encontramos una sorpresita, ¿verdad? Y ahorita dicen, no, no, ¿cómo va a existir eso? Ah, bueno, eso decían antes de China. Ah, no, allá nada. No, todo se desarrolló en África y de ahí se vinieron para acá y ahora ya están encontrando ahí unas subespecies, claro, derivados de africanos, pero que después cambiaron, ¿no? Con el clima, la manera de comer y todo. Y luego esos Homo huluenses dicen que son, digamos, chaparritos, pero más fuertes, y dicen que sus dientes son mucho más grandes que los de nosotros, ¿no? Parecidos a los neandertales. Y pues sí, porque con esos dientes tenían que arrancar carne, ¿verdad? Comérsela, a veces cruda, a veces cocida, porque también, como dijo Ricardo, dices, híjole, 400,000 años, y resulta que ya manejaban el fuego, ¿no? Entonces, antes la historia nos la platicaban como que el fuego se inventó mucho después o algo, y resulta que no, resulta que pues también, por lo que está saliendo, es más antiguo el dominio, ¿no? Del fuego, de hacer fuego, de lo que antes se pensaba. De hecho, la segunda noticia, que ahorita a ver qué nos cuenta de eso o qué opina Ricardo, la segunda noticia es una noticia muy rápida que también salió en días pasados, de que unos también antropólogos por ahí escarbaron en algún lugar de Inglaterra y resulta que ahí se encontraron la fogata más antigua, y dicen que más o menos tiene, hablando de números redondos, como 400,000 años. Y entonces dicen, oye, pero es que hace 400,000 años supuestamente no existía el Homo sapiens,
Entonces dicen, tuvo que haber sido el hombre de Neandertal, ¿no? El Homo neanderthalensis. Entonces también es interesante. De hecho, en otras noticias que han salido en internet y que aquí hemos platicado, el hombre de Neandertal tenía un cerebro más grande que el de nosotros. Y ahora resulta que este Homo huluensis, que es más o menos contemporáneo del Neandertal, también tiene el cráneo más grande que nosotros. Entonces de ahí sale la pregunta, ¿serían más inteligentes? Y si son más inteligentes, ¿por qué se extinguieron? Porque los extinguió el Homo sapiens, ¿no? Que llegó de depredador máximo y mientras que con unos hasta se reproducían y tenían hijos, porque hay pruebas de seres híbridos, de que, por ejemplo, el Homo sapiens y el hombre neandertal sí se unieron, no saben si por las buenas o por las malas, pero tuvieron hijos, ¿no? Y los hijos tuvieron hijos y descendencia. Se sospecha que con estos huluenses también, ellos y los neandertales también, ¿no? Se cruzaron y con los denisovanos y también tuvieron descendencia fértil, que a su vez después tuvieron hijos. Entonces está muy interesante, ¿no? Que se encontraron una fogata de 400,000 años en Inglaterra de los neandertales y por acá en China pues están encontrando estos otros homos y que también manejaban el fuego, ¿no? Por residuos que hay. En Inglaterra sí se encontraron ahí el tizne, ¿no? Escarbando muchos metros abajo, cómo quedó todo tiznado en una cueva de una fogata que se usó y se reusó y se reusó durante a lo mejor muchos miles de años, ¿no? Y dices, wow, a veces no sé qué me sorprende más, si los que encuentran esto o los que validan la antigüedad, ¿no? Y que todavía exista eso. Dices, oye, una fogata de hace 400,000 años, ¿cómo es posible que después de tantos años no se haya, pues, destruido, ¿no? Ese tizne, aunque haya quedado enterrado, pues a veces también eso es una maravilla, ¿no? Como regalos de la naturaleza. ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, pues también muy interesante el tema de la fogata, porque, pues te digo, de alguna manera, como bien dices, de repente estamos descubriendo esas sorpresas, ¿no? De que luego lo que ya hemos mencionado, las fechas o los ciclos o los tiempos de repente ya no nos checan, o porque se empalman, o porque de repente es muy pronto o mucho tiempo atrás, y se desfasan según la historia pues que teníamos o las referencias. Pero bueno, conforme sigue investigando, pues nos vamos a seguir sorprendiendo, ¿no? Cómo se origina todo esto todavía, pero ya nuestros ancestros dominaban estos elementos y los transformaban en ese fuego, ¿no? O mejor dicho, utilizaban ese fuego para hacer ya otro tipo de funciones. Eh, Se ha estado tratando de datar las cenizas de esta cueva, que se ubica en Sudáfrica, hasta donde tengo entendido, eh, que es un sitio arqueológico clave por décadas. Y bueno, digamos que un equipo interdisciplinario liderado por un investigador que se llama la profesora Ron Shar, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el profesor Michael Chazan, de la Universidad de Toronto. Y estos dos, en la década de los 2010, más o menos, aplicaron la técnica más avanzada para analizar una capa de sedimento profundo y empezaron a hacer eh, hicieron unas pruebas para datarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera utilizaron también el paleomagnetismo, estudiando algunas partículas magnéticas en los sedimentos junto con métodos de la luminiscencia, que también encontraron y que fue muy revolucionario para esa época, con una capa que contenía huesos de animales calcinados, sedimentos quemados y, crucialmente, partículas de cenizas de plantas. Este conjunto de evidencias, pues bueno, se daba una datación entre 1 y 0.9 millones de años, ¿no? Entonces apuntaba no a un incendio fortuito, sino más bien a un fuego repetido en el mismo lugar dentro de esta cueva. Entonces por eso se dice que estaba de alguna manera controlada, ¿no? Como si fuera una especie de mecha ahí
eterna o bastante duración. La firma de este fuego ancestral que le llaman tiene varias como referencias, y una de las evidencias que le llaman inequívoca, que dicen que no solo se trata de tierra oscura, sino ya analizándola, pues como les decía, encontraron restos de huesos que más o menos se dice que se calcinaron a una temperatura entre los 400 grados centígrados y los 700 grados centígrados, típicas de una fogata. Había cenizas de materiales vegetales y de piedras, ¿sí? Entonces, la ubicación, pues muy estratégica, pues ya que se encontraba en una cueva, se encontraba a más de 30 metros de la entrada de la cueva, así que pues, tenía bastante profundidad para que se estuviera ahí conservando, como si fuera... Lo que se me hace raro es que no menciona que haya habido gases, sino más bien temas de huesos y vegetales y piedras, pero bueno, a ver qué más encontramos aquí. Bueno, como estaba dentro de esta cueva, eso descartaba por completo que fueran llamas arrastradas por un incendio, también que fuera un fuego que alguien llevó o encendió intencionalmente para tener un lugar protegido. La parte del fuego controlado y recurrente, pues también la profundidad y naturaleza de la capa sugieren que no fue un evento aislado, sino que había múltiples episodios de ese uso del fuego en ese mismo sitio a lo largo del tiempo. Entonces hablamos de una práctica incorporada al comportamiento de estos homínidos. Entonces, bueno, aquí antes del descubrimiento, las evidencias más sólidas de uso controlado del fuego se remontaban, perdón, a unos 400,000 años atrás. Esa era como nuestra referencia, y tú la mencionaste, Alejandro. Teníamos esa referencia de 400,000 años por el Homo erectus en Europa y Asia, del uso del fuego, ¿no? Entonces, con Wonderwerk empuja este hito a 500,000 de años más atrás. O sea, nos vamos todavía ese tiempo, y probablemente en manos del Homo erectus o incluso de especies anteriores como el Homo habilis. No se sabe todavía, pero bueno, resulta interesante y cambia un poco el contexto de la historia, ¿no? Y se vuelve todavía más importante porque pues está la parte del protagonismo africano, donde se reforzaba la teoría de que en el dominio del fuego ocurrió primero en África, que es como la cuna de la humanidad, y después de la migración de África a la parte de Euroasia, que es donde también está otra parte del origen, y luego está la parte del catalizador de la evolución, ¿no? Ya que el fuego proporcionaba calor, permitía expandirse a climas más fríos, proporcionaba luz, alargando los días útiles y profundizando en cuevas. Además brindaba protección contra depredadores y críticamente daba la posibilidad de cocinar alimentos, ¿no? De alguna manera, si ya se la pensaban y experimentaban o eran curiosos, pues podían caer también en esa parte de decir, pues ya podemos cocinar, ¿no? Y empieza la parte de la cocina como un motor evolutivo, con una hipótesis que mantiene Richard Wrangham, que sugiere que cocinar alimentos, haciéndolos más digeribles y nutritivos, pudo impulsar el desarrollo de cerebros más grandes y la reducción del tamaño del intestino. Esto, pues obviamente generaba un cambio anatómico muy importante y clave en la evolución humana. Y Wonderwerk proporcionaba el escenario más antiguo donde esta hipótesis podría empezar a ser muy viable. Entonces también ahí es interesante ese aspecto, ¿no? Porque también funge en la evolución del Homo. Dice hoy hasta la fecha la cueva de Wonderwerk es un patrimonio nacional en Sudáfrica y es un foco activo de investigación, ya que el hallazgo de la fogata ancestral pues ha convertido este sitio en un laboratorio para estudiar la evolución del comportamiento humano. También hay técnicas que siguen utilizando para seguir estudiando, como la geoquímica, la micromorfología, el paleomagnetismo, que es el que utilizaron primeramente para datar esta fogata, y bueno, que han sentado precedentes para analizar otros sitios importantes o potenciales ahí mismo en África. Y el reto, pues ahora buscar evidencias aún más antiguas, ¿no? Porque si ya encontramos esta que tiene 500 años más que la primera referencia que teníamos, pues bueno, siempre debe de haber algo más atrás, ¿no?
Entonces siguen buscando dónde, dónde o sí, o cómo se produjo esa primera chispa, ¿no? En la parte cultural. Si bien nuestros ancestros han aprovechado estos fuegos naturales o desarrollaron esa tecnología para crearlos, pues bueno, cómo es que la fogata está ya no humea, pero pues el legado luminoso que sigue estando ahí, ¿no? De alguna manera, eh, pues siendo una, una referencia bastante controvertida en un principio, pero que al final de cuentas, pues es historia, es referencia, es validada científicamente y bueno, pues siguen alrededor de ello generando más investigaciones, como les decía, sobre todo para ir buscando si más allá de esta fogata se puede encontrar otra referencia al fuego, ahora sí que como el fuego primigenio, ¿no? O esa chispa inicial que produjo el fuego. ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, muy interesante. Y fíjate, yo encontré esta otra información que también ya más o menos la comentaste, pero para que quede más amarrado. Uh-huh. Por acá, déjame ver dónde anda. Ah, ok. Dice, ahora, una cosa que, digo, para que quede más claro, además de como lo dijiste, una cosa es cuál es la fogata más antigua y otra cosa es cuál es el uso más antiguo del fuego. Porque Uh-huh. ahí, como tú lo mencionaste, todavía te vas más para atrás, ¿no? Y ahí es donde uno dice, wow, acá, por ejemplo, yo encontré que en este mes de diciembre del 2025 fue cuando se publicó en la revista Nature o Nature, allá en Inglaterra, este, este, este hallazgo en Inglaterra. Y sí, dice que encontraron por ahí arcilla calentada a 700 grados centígrados, que ya lo habías mencionado. Pero luego acá dice, además, con qué lo hicieron, ¿no? Porque dice que encontraron pirita, no me acuerdo si se pronuncia pirita o pirrita, ya ves que es como el oro falso, Uh-huh. de, que encontraron pirita, pedernal y yesca, que la yesca es como zacate seco, ¿no? Es como, bueno, a lo mejor este zacate es una palabra que nada más se usa en México, pero es como pasto seco, ¿no? En otros lados. Entonces se seca el pasto y pues lo juntas, ¿no? Lo mueles, lo haces pedacitos y luego entre la pirita y tallándole con el pedernal, de ahí sale la chispa que enciende ese pasto seco y luego como en las películas de cavernícolas, ¿no? Pues a soplarle o hacerle casita para que prenda y ya que prendió, pues échale más zacate seco, ¿verdad? O carbón o lo que te encuentres, Sí. como cualquier buena carne asada, ¿no? Para mantener ahí el fuego encendido. Entonces se encontraron esos elementos que, mira, con esto lo aprendían y este era el combustible. Y dicen que esto fue en el este de Inglaterra. Ahora me llama la atención porque si ustedes recuerdan cuando hablamos aquí de Doggerland, ¿no? Esa tierra que había que conectaba a Inglaterra con lo que es Europa, pues coincide, ¿no? El este de Inglaterra, ahí era donde lo que seguía a la derecha, viéndolo en un mapa, es Doggerland. No sé si Doggerland ya existía desde aquel tiempo o no, que recordemos que se empezó a hundir creo que hace como 12,000 años, pero cuánto tiempo estuvo arriba antes, ¿no? Y como la Tierra pues siempre ha sido de que se congela y luego se descongela, ¿no? Se congela y luego se descongela. Entonces, en unas de esas congeladas, ¿no? Cuando surge la tierra que ahora está tapada por el mar, pues a lo mejor ahí andaban los neandertales haciendo su carnita asada, ¿no? De mamut o cualquier animal que existía en aquel tiempo, como el elefante antiguo que nos mencionabas. Y por último, por acá dice, la evidencia de uso de fuego más antigua es de hace 790,000 años y tú dices, tómala, si con el de 400,000 de la fogata ya se nos hace muy lejano y acá nos salen con que la evidencia de uso, no de fogata, pero de uso del fuego, o sea, de que calentaron algo y dice que eso es en un lugar, creo que lo mencionaste, pero si no, ahí va, que se llama Gesher Benot Jacob y que es en Israel y dices, tómala.
O sea que en Israel hace casi 800,000 años había grupos de personas que calentaban la carnita o se calentaban ellos mismos del frío con fuego. Y de repente, pues hasta le pregunto, ¿no? A la inteligencia artificial, oye, ¿qué seres humanos existían hace 790,000 años, ¿no? Y me contestó, me dice, hace 700,000 años, dice, existían nada más, déjenme ver si aquí, dice, el Homo erectus, que es el que estaba en África y salió a Asia. El Homo heidelbergensis, que mencionó Ricardo, que es como el Homo erectus, pero más evolucionado, ¿no? Más nuevo. Dice, el Homo erectus es desde hace 1.8 millones de años, imagínense, o sea, y el Homo heidelbergensis no viene aquí la edad, pero es más nuevo, porque ese estuvo en África, en Europa y en Oriente Medio. Y por último, uno al que le pusieron el curioso nombre de Homo antecesor, o sea, como el hombre antecesor, y creen que es una evolución del Homo heidelbergensis. Y lo interesante es que de ese Homo antecesor, que dicen que vivió entre hace 800,000 y 900,000 años, ¿sí? Pero que encontraron restos de ese tipo de personas que hasta en un lugar de España que se llama Gran Dolina, que desconozco dónde esté, ¿no? Pero está en España. Entonces dices, esos tipos de humanos antiguos ya estaban en España, pero el uso del fuego lo encontraron en Israel, ¿no? Digo, no está tan bien así que digas, ay, está súper lejos y no llegaban caminando. No, sí llegan, pero sí tendrían que caminar pues un buen tiempo, ¿no? De Israel a, a España. Así se echan sus buenos años, ¿no? O décadas, o depende si había hielo, a lo mejor hasta miles de años. Entonces, pues está muy, muy interesante, ¿no? Que hace tantos años ya tenían su carnita asada y que cada vez se encuentran más primos lejanos, ¿no? De lo que hoy somos los descendientes de todos ellos. ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, pues sí. Digo, al final de cuentas, digo, como sigue evolucionando tanto la tecnología, las herramientas para medir o datar lo que van encontrando, pues van descubriendo que, bueno, les dan una referencia mayor, ¿no? Al final de cuentas, por eso es que luego nos sorprendemos de que, oye, pues eran cientos de años, miles de años, y ahora resulta que se duplica Sí, la distancia, y nos suena raro. Bueno, para mí me suena, te digo, extraño, porque de repente se empalman todas las versiones de los homos, ¿no? De los sí, Homo habilis, erectus, todos estos, y dices, ah, caray, pero según la historia que nos contaron, pues era muy marcada y por tiempos como que nunca se dieron el encuentro, como para decir, ah, aquí se generó la hibridación, ¿no? De uno con otro. Y en este tipo de tiempos tan amplios, pues sí te das cuenta que pudieron haber coexistido, ¿no? De alguna manera en esas sí, evoluciones. sí, 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 resulta que cada vez salen más años, ¿no? Todo más antiguo y dices, híjole, ¿cómo hace 790,000 años había especies? Todavía no llegaba el Homo sapiens, pero ya había gente cazando y ya tenían herramientas, ¿no? De piedra y palo, pero ya tenían y dices, no inventes, y ya hacían fuego. ujú, Entonces ahí sí, sí nos ponen a pensar de que, oye, a ver, si hace, vamos a redondearlo, si hace 800,000 años había especies que cazaban, hacían fuego, tenían herramientas. Dices, de 800,000 años a la fecha actual, hay muchísimo tiempo para que se pudiera desarrollar una cultura, ¿no? O varias ujú, culturas, porque para cazar animales tienes que comunicarte. No, no, no vas a andar ahí nada más como gruñidos de no, no, así no ujú. cazas ni maíz, ¿no? O sea, tienes que ponerte de acuerdo, ¿no? Tienes que Sí, desarrollar de que ustedes lleguen por adelante, nosotros llegamos por atrás, tú le vas a brincar, o sea, tiene que haber comunicación, si no, ¿cómo? ¿No? sí. Y luego, si te pones a pensar en lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el calendario judío o los chinos, ¿no? Que son calendarios más antiguos, por lo menos lo que tenemos entendido. Sí.
donde, digamos, 5.000 años, 6.000 años, y ves las etapas de la evolución que ha habido. Entonces me sorprende que en aquellos entonces, con esos periodos más amplios, que hablamos de cientos de miles de años, Ujú. no se haya dado una evolución como la que estamos teniendo de manera más contemporánea, ¿no? Digo, debe de Mm. haber obviamente también otras cuestiones ahí implícitas, pero finalmente si ya en ese entonces había el tema del fuego y ya había, por ejemplo, también algunas herramientas como el yunque, pues ya a lo mejor hasta también ya había el manejo de los metales, ¿no? Que también esa es una etapa más cercana a nosotros, pues, pero que de alguna manera haciendo estas reflexiones de los tiempos, dices, pues también ahí creo que hay hay como un hueco muy grande Sí, en sí, la historia. hay mucho tiempo donde pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Ya Sí, viéndolo así. sí, sí, Este, sí, por ejemplo, antes pensaban que toda la que es, se me fue ahorita el nombre, pero las pinturas en piedra, los ¿cómo se llama? rupestres. Ándale, como las pinturas rupestres, antes pensaban que eso era invento del Homo sapiens. Ujú, Y resulta que ya después en investigaciones, ¿no? Como en España, en la cueva de Atapuerca y eso, se han encontrado cuevas de que dices, no, pues son tan antiguas que todavía no había Homo sapiens y resulta que lo hacían los neandertales, ¿no? Entonces, ujú. si los neandertales tenían también el cerebro más grande, ya se podían comunicar y eran capaces de representar a este arte y ideas abstractas ya dibujadas, ¿no? De que, mira, esto es un bisonte, esto es un mamut, esta es una gacela. Si ellos ya lo podían hacer, por decir algo, hace 300.000 años, pues de repente al rato, no lo dudo y encuentren una cueva y también se vayan más atrás y, ¿sabes qué? Ya no son 300, ya son 350.000 años para atrás y al rato nos van a salir con que a lo mejor el denisovano o alguno de estos, ¿no? Del Homo fuluensis, que también hacían sus pininos, ¿no? Por lo menos las manos ahí de color en las cuevas, ¿no? No lo dudes, así como van las cosas. Sí, claro. Sí, yo creo que es lo más seguro. Sí, al rato mira, uno ya no sabe, ¿no? Al rato las cosas que hoy son bromas o chistes o ideas muy jaladas de los pelos, como de que se encuentren alguna pintura, que muchas de estas hay y muchas son falsas, ¿no? Al rato se van a encontrar así de veras sí bajó el ovni, ¿no? Y se encontró con los homínidos que había y pues ahí medio les enseñaron cosas y luego se fueron. Ahorita te suena a broma, pero así como van estos, dices, pues, oye, pues qué tan antiguos son y dónde aprendieron tanta cosa, ¿no? Y en, en tanto tiempo y como dijiste ahorita, bueno, es que si hace 800.000 años ya hacían eso, échale 500.000 años más, que es medio millón, y Ujú. échale 500.000, y si le echas 500.000, pues todavía nos quedamos con hace 200.000 años con respecto a nosotros. Y dices, ¿qué pasó entonces entre esos 800.000 y 200.000 años, que fue cuando empezaron a llegar los Homo sapiens, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Dices, ¿a poco se la pasaron 600.000 años haciendo lo mismo y de la misma manera? Pues está medio difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo por cómo ha evolucionado, pues. Y cada vez nos damos cuenta de que no era un tema de habilidad ni de inteligencia, porque pues ya existía ese dominio del fuego, de las herramientas, ya había estrategias de caza, ya había formas de comunicación, ya sea en la parte de los petroglifos o en la parte de la pintura rupestre. O sea, Sí, ya había esos formatos, ¿no? Entonces, sí, ¿en qué momento surge este espacio donde aparentemente no hubo nada y de repente llegó el Homo sapiens con toda esa evolución y evolucionó tan rápido, ¿no? sí, Sobre todo sí. eso. Ya cuando nos veamos en la siguiente en vivo, ya pasó la Navidad, pues les mandamos a todos nuestros mejores deseos, ¿verdad? Un abrazo, sean felices y recuerden que es más importante a veces la compañía de las personas que el regalo que vas a dar, que es lo que vale, ¿no? Entonces, pues adelante, si tienen o no tienen
dinero, si lo tienen, qué bueno, ¿no? Pues aprovechenlo y cómprense sus cosas y todo, pero guarden porque ya saben que en enero comienza la cosa pesada. Y para los que no tienen tanto, pues ay, aunque sea un refresquito, ¿no? Con un taco con sal, pero con alguien que valga la pena, una buena charla, ¿no? Una desvelada que valga la pena ese día. Y pues siempre el pensamiento positivo, ¿no? De por más mal que estén las cosas, siempre va a haber algo bueno que compartir, ¿verdad, Ricardo? Sí, claro, por supuesto. Digo, se agradece más la parte de la paz, ahora sí que la compañía y la paz que te puedan brindar que Ujú. lo material, ¿no? Pero sobre todo, pues que se la pasen muy bien todos, que tengan ahora sí que mucha salud sobre todo Sí, y, y bueno, pásensela bien. así es. Ya con salud, comida y buen humor, ya están del otro lado, ¿no? Así es. Un abrazo a todos y bueno, pues felices fiestas. Sale. Hasta luego. Hasta la próxima.